bendiga. Amén. Dios les bendiga. Amén. ¿Cuántos se gozan de estar en la casa del Señor? Amén. Amén. Nos gozamos de estar en la casa de Dios. Es un privilegio, de verdad que sí. Un privilegio estar en su casa, un privilegio poder compartir. Amén. Amén. Un privilegio poder estar rodeados de la gloria del Señor. Amén. Sobre todo en estos momentos, amén, en estos momentos cruciales de nuestra vida, lo necesitamos. Bueno, amigos, hermanos, anoche estuvimos compartiendo en Los Robles una palabra, el Señor nos regalaba. Y bueno, mi pastora me dijo, hay que compartirlo con el resto de la iglesia. Amén. Para poder comprender, para poder seguir adelante en medio de este proceso, amén, de este 2018. Entonces, vamos a la palabra, amén. Amén. Y la reflexión que queremos hacer en esta noche es acerca de esa palabra profética declarada para este año 2018. ¿Cuál es? Año de expansión. Amén. Año de expansión. Y queremos entonces ahondar en ese tema, aprender, conocer qué significa expansión. Y nos hacíamos 3 preguntas específicas. ¿Qué es expansión? ¿Qué tipo de expansión Dios quiere para mi vida? ¿Y cómo lo hago una realidad? Amén. En medio de esto, porque es que la idea es que no se quede ahí en el papel. Amén. La idea es que nosotros podamos hacer una realidad, que se haga viva y eficaz su palabra en nosotros. Ese es el propósito. Amén. Dice su palabra que Dios envía su palabra y que ella no regresa. Es como la lluvia, ¿cierto? Que Él envía la lluvia, pero la lluvia jamás regresa allá, sino que cumple el propósito para el cual fue enviada. Amén. Regar la tierra, bendecirla y que fructifique. Así la palabra del Señor, enviada a esta, la tierra, a nosotros. Amén. Para que nosotros demos frutos. Con base en eso, entonces, hablemos de qué es expansión. Y lo primero que reflexionábamos es que Dios, a través de esta palabra expansión, viene hablándonos desde la creación del mundo. Amén. Y la palabra expansión, busquémosla por favor en Génesis 1, capítulo 6, por favor. Génesis 1:6. Desde la creación misma del mundo, el Señor nos habla de expansión. Porque Él mismo es eso, es una parte de su esencia, expansión. ¿Y por qué su esencia? Porque Dios está en constante movimiento, Dios está en constante cambio, amén, y está en constante expansión. Amén. ¿Lo tenemos? Génesis 1:6. Dice su palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo Dios entonces: quiero que haya entre las aguas algo firme que las separe. Y al instante se hizo así. Dios puso algo firme entre las aguas, y la mitad de las aguas quedó abajo y la otra mitad quedó arriba. Al ver la belleza del firmamento, Dios le puso por nombre cielo. Y cayó la noche y llegó la mañana, y ese fue el segundo día. Amén. Entonces, a partir de aquí el Señor está hablándonos de esto, de expansión. Porque el firmamento de que nos habla el cielo mismo es sinónimo de expansión. Amén. Decíamos y compartíamos anoche, expansión viene del hebreo raquia, que significa extensión y que significa firmamento. Entonces logramos entender la expansión cuando miramos a los cielos. Amén. Logramos entender qué es expansión cuando alzamos los ojos y miramos al cielo. Amén.
no podemos contar las estrellas, ¿se acuerdan? Lo que le dijo Dios a Abraham. Abraham es problemado, triste, tengo todo, pero no tengo hijos, no tengo heredero. Y Dios le dijo, ven acá, sal afuera. Amén. ¿De acuerdo? Amén. Sal. Y mira, ¿puedes contar las estrellas? Si lo puedes hacer, así va a ser tu descendencia. Amén. 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 Entonces, Dios mismo es expansión. Es una palabra maravillosa que nos cuesta a nosotros, seres limitados, comprenderla, ¿cierto? Es una palabra grande que contiene mucho y que cada día va en aumento. Amén. Eso es expansión. Ahora, viene también del latín firmamento. Firmamentum o firmamento, lo que contiene los cielos. Dios mismo hablándonos a través de su creación que contiene a la vez la expansión. Ahora bien, definamos qué es expansión, porque es la primera pregunta que nos hacemos. ¿Qué es expansión? Porque para poderla hacer una realidad en mi vida tengo que entender qué es. Amén. Y cuando encontramos la definición en el libro en el diccionario de la Real Academia, nos dice ampliación del espacio que ocupa algo. Ampliación del espacio que ocupa algo. Y nos vamos entonces al tema de que nosotros somos materia y que ocupamos todo lo que es materia, ocupa un lugar en el espacio. Dios te está diciendo, este lugar que estás ocupando, yo necesito que lo ensanches. Amén. Ese lugar que estás ocupando en esta tierra, yo necesito que lo amplíes. Amén. Eso es lo que Dios nos está diciendo con esa palabra expansión. Pero además, Dios nos está diciendo en la definición, de expansión, la Real Academia nos dice difusión o divulgación de ideas, de noticias o de doctrinas. Dios necesita que nosotros comprendamos que estamos en proceso de expansión, que el reino de los cielos se estableció en esta tierra y que está en proceso de expansión. Amén. Que caminando bajo la nube de Jehová está en proceso de expansión. Amén. Y que está ayudando en el camino que Dios quiere, el proceso de la expansión. Amén. ¿Cómo? Difundiendo y divulgando ¿qué? Las ideas del Señor, las buenas noticias de su palabra, pero también la doctrina de la fe. Amén. La doctrina que trajo e implantó Cristo Jesús. Amén. De eso se trata la expansión. Entonces, no nos podemos quedar callados, hermano. Necesitamos en este año 2018, una de las tareas es la difusión y la divulgación de su palabra. Amén. Y nosotros, ¿se acuerdan lo que nos decía la pastora Suá? Comprometidos con la causa. Nosotros, los hijos de esta casa, comprometidos con la causa, estamos comprometidos con este proceso de expansión. Amén. Ahora, mirábamos sinónimos de esta palabra, los sinónimos de la palabra expansión, y encontramos varios detalles que nos dilucidan y que nos hacen comprender aún más qué contiene la expansión. Y mire que nos encontramos con este sinónimo, dilatarse. Dilatarse. Y el Espíritu me decía, las pupilas se dilatan. Hablamos con mi pastora, el útero, cuando van a hacer el bebé, se dilata. Amén. Dios necesita que las pupilas espirituales sean dilatadas. Amén. Amén. Que lo que está ocurriendo en esos ojos, que lo que no han podido ver tus ojos espirituales, este año 2018 puedas verlo. Amén. Amén. Que lo que no has podido mirar lo puedas ver. Amén. ¿Logras comprender entonces que la expansión implica dilatarse? Y se dilatan las pupilas en el nombre de Jesús. Amén. Nuestros ojos espirituales este año 2018
tienen que ampliar su visión. Amén. Tienen que proyectarse más y mejor en el nombre de Jesús. Amén. Pero también encontramos otro sinónimo de expansión y es esparcir. ¿Qué se esparce? Las semillas. Amén. No nos podemos quedar callados. La semilla, la palabra hay que llevarla a la casa, a los amigos, a los vecinos, a los familiares cercanos y al que esté por la calle, al que necesite, porque todos estamos necesitados de una palabra en estos momentos. Entonces necesitamos esparcir esa semilla. Amén. De eso se trata expansión. Otro sinónimo de expansión y que me gustó mucho es el de desparramar. Amén. Sinónimo de expansión, desparramar. Y desparramar, ¿qué es lo que se desparraman? Los árboles. Cuando tienen la condición de que tienen una carga, el fruto es tan grande, tan pesado, tan abundante que no lo logra contener el árbol. Amén. ¿Logras comprender espiritualmente qué quiere decir eso? Que la expansión te va a llevar este 2018 a que no vas a poder contener los frutos que el Señor va a colocar en tu vida. Amén. En el nombre de Jesús. No sé si se acuerdan, compartíamos el otro día una palabra, el Salmo 1. ¿Se acuerdan? Amén. Y el Salmo 1 nos dice, vayamos ahí al Salmo 1, por favor. Nos dice el Salmo 1, versículo 3. 2 y 3, 2, desde el 2, por favor. Dice, Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian día y noche. Amén. Entonces, esos que buscamos conocer al Señor a través de su palabra, Dios los bendice. Y la especificación de esto, de esa bendición, es que son como árboles plantados junto a los arroyos. Y explicábamos qué era eso, ¿verdad? De plantados junto a los arroyos. Que el río del Espíritu tiene que correr dentro de nosotros. Amén. Amén. Que los árboles plantados junto a arroyos tienen la característica de que su hoja no cae. Siempre está verde. Y todo el año tiene fruto. Amén. Esa es la condición a la cual debemos llegar en este 2018. Porque Dios ha declarado para caminando bajo la nube de Jehová un año de expansión. Amén. Entonces nos tenemos que desparramar en el nombre de Jesús. Amén. Como esos árboles cargados de mango, de guayaba, ¿cierto? De cualquier fruta, de ciruela, pero que es tanta que no la puede contener. Amén. ¿Estamos bien? ¿Vamos comprendiendo qué es expansión? Amén. Gloria a Dios. Pero también otro sinónimo de expansión es desenvolver. Amén. Desenvolver. Y ese desenvolver significa, bueno, Dios, el Espíritu Santo me decía aquí, desenvolver el rollo. Todo enredo que haya en nuestra vida se tiene que desenvolver. En este 2018. Amén. Gloria a Dios. Todo enredo, toda atadura, todo lo que estaba ahí atado, aprisionado, en el nombre de Jesús en este 2018 se tiene que desenvolver. Amén. Amén. ¿Lo creemos? Amén. Todo lío, todo enredo. Amén. Pero también su palabra. Ese rollo, la palabra ya no puede estar cerrada. Amén. O como la teníamos muchos en la casa, en el Salmo 91, ahí empolvada, ¿cierto? O en el Salmo ¿qué? En el Salmo 23, que no falta. El 91 al 23. Y el poco polvo ahí que ni siquiera leíamos. No. En el nombre de Jesús, en este año, tiene que desenvolverse el rollo. Amén. Pero también otro sinónimo de expansión es el de desplegar. Desplegar.
y es una pintura de par a par. Amén. Así como los cielos desplegar. Amén. Como el firmamento, como ese cielo que leíamos en Génesis que Dios hizo. Él estableció su reino cuando envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Entonces su reino ya está establecido en esta tierra. Amén. Decíamos algo particular ayer y muy fuerte espiritualmente, y es que Cristo Jesús murió por cada uno de nosotros. Él pasó por ese padecimiento de la cruz por causa del amor que tenía por nosotros. Y estuvo, como dice la palabra, 3 días, ¿cierto? 3 días. Pero a los 3 días, ¿qué pasó? Se levantó. A los 3 días, bueno, yo vine a cumplir este propósito que mi Padre me envió. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Al levantarse, decirle: oye, muerte, ¿cómo dice la palabra? ¿Dónde está tu aguijón? Entrégame las llaves que ya no te pertenecen. Amén. Ahora soy yo el que tengo el control, la autoridad. Y para siempre, dice la palabra. Amén. Entonces este desplegar es que el reino de los cielos, así como el firmamento está desplegado, como lo podemos ver, estrellas, cielo, luna, nubes, el reino de los cielos tiene que ser desplegado en toda la tierra. Amén. Hasta lo último de la tierra, ¿verdad? ¿Se acuerdan la gran comisión? Mateo. En Judea, en Jerusalén, perdón, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Otro sinónimo de expansión es dar mayor amplitud. Necesitamos amplitud, más espacio. No es otra cosa. Necesitamos más espacio. Y otro sinónimo es hacer que algo ocupe más espacio. Necesitamos ocupar más espacio aquí. Entonces, en el nombre de Jesús, este 2018 es año de que caminando bajo la nube de Jehová va a ocupar más espacio. Amén. Al norte, al sur, al este y al oeste. Amén. Amén. El que lo crea, así va a ser en el nombre de Jesús. Ocupar más espacio. Y entonces, todo lo que el enemigo, ¿se acuerda? Todo lo que el enemigo robó, todo lo que comió el saltón, la oruga y el revoltón, tendrá que ser devuelto a los hijos de Dios. Amén. Y con creces, con intereses, porque necesitamos ocupar más espacio. Amén. La expansión puede tratarse de crecimiento, hablando de tierra, ¿cierto? Hablando de la tierra física. Y entonces, ¿cómo es que ocurre la expansión? El crecimiento, pero esto no es que, oye, córrete porque yo necesito más espacio, ¿cierto que no? En la vida real así no es que ocurre, hay que batallarlo. Amén. Amén. Hay que conquistarlo, es la palabra correcta. Y la conquista no es otra cosa sino batalla, es guerra. Entonces, este 2018 es año de batalla, es año de guerra espiritual, es año de planes. Amén. En el nombre de Jesús, porque necesitamos anexar más tierra. Necesitamos anexar a nosotros más propiedades. Necesitamos anexar a nosotros más bendiciones. Amén. Necesitamos anexar a nuestra vida, a nuestras cuentas, más dinero. Amén. Necesitamos anexar a nuestros proyectos más creatividad. Amén. De eso se trata la expansión. Amén. En el mundo físico, pero también ocurre en el mundo abstracto, simbólico
y en el espiritual. ¿Cierto? Que va paralelo. Entonces, en el mundo espiritual, lo eterno tiene que plasmarse aquí, en nosotros. Lo eterno tiene que hacerse una realidad en nosotros. Y si lo creemos, este 2018 así va a ocurrir. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, volvamos a Génesis, por favor. Génesis, leímos el 6, 1, 6, 6, 7 y 8, correcto. Génesis en el Génesis 20, Génesis 1:20, perdón. Y dijo Dios entonces, eso fue en el quinto día: quiero que los mares se llenen con seres vivos, quiero que las aves vuelen sobre la tierra y crucen el cielo azul. Y así creó Dios los grandes monstruos marinos. El mar también nos habla de la expansión. Recordemos que este planeta Tierra es 3/4 partes, está conformado por agua. Y sobre todo esa agua salada, el mar. El mar también nos habla de la expansión, de la cantidad de seres vivos que él contiene. Amén. Y eso también nos habla de la expansión de Dios. Y busquemos por favor el Salmo 19:1. Y aquí entonces, hasta aquí estamos claros. ¿Qué es expansión? ¿Qué es expansión? Desparramarnos. Amén. Dilatarse, esparcir, desenvolver, desplegar, dar mayor amplitud y hacer que ocupe algo más espacio. Amén. Que nos quede claro, amén. Grabado. Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Amén. Aquí el salmista nos dice entonces nuevamente esto: los cielos cuentan la gloria del Señor. Los cielos cuentan su gloria. Y sigue, por favor, sigues leyendo. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Amén. Entonces miren que dice: los seres que contiene el universo, llámese planetas, llámese asteroides, cometas, ellos hablan entre sí, aunque nosotros no los escuchamos. Tienen muchos sonidos, y sus sonidos y sus conversaciones no son chismes. Sus conversaciones es: oye, Dios es grande. Oye, Dios es grande. Amén. Amén. Y Dios se está extendiendo y expandiendo. Esos son los comentarios del universo. Los sonidos que emite el universo cada día y a cada instante son de darle gloria al que los creó. Amén. Amén. Así nos dice el salmista. Y entonces este salmo nos contiene cómo es que hago una realidad y qué es lo que Dios quiere para mí con ese tema de expansión. Ya sabiendo qué es expansión, ¿cómo la hago una realidad en mi vida? Vámonos por favor al versículo 7. La ley de Dios, versículo 7, por favor, me colaboran en la versión Reina Valera. ¿Quién lo tiene? De Salmo 19. 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que Ujú. convierte en alto. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Amén, hace sabio el sencillo. Entonces aquí nos está diciendo el salmista, la primera, voy a leerles esta versión actual, dice: la ley de Dios es perfecta y nos da nueva vida. Sus mandamientos son dignos de confianza, pues dan sabiduría a los jóvenes. Y el 8 dice: las normas de Dios son rectas y alegran el corazón. Sus mandamientos son puros y nos dan sabiduría. ¿Qué es lo primero que debemos hacer
para que esta palabra profética se haga una realidad en este 2018 en nuestra vida? Obedecer la ley de Dios. Porque ella es perfecta, porque ella es digna de confianza, porque ella es recta, porque alegra nuestro corazón, porque nos da sabiduría, porque tiene pureza, porque es limpia, porque es firme siempre, se mantiene siempre, porque es verdad y porque es justicia, dice su palabra. Amén. Entonces, el primer paso que debemos dar para que se haga una realidad en nuestra vida es obedecer la palabra. Y ahora nos dice versículo 12, pasemos al 12. Nadie parece darse cuenta de los errores que comete. Perdóname, Dios mío, los pecados que cometo sin darme cuenta. Líbrame del orgullo, no dejes que me domine. Líbrame de la desobediencia para no pecar contra ti. Ahí está el segundo paso. Aceptar los errores. Aceptar que nos equivocamos. Aceptar que no somos perfectos y que tampoco somos suficientes. Que todo, para todo y en todo necesitamos a Cristo Jesús. Amén. Necesitamos la dirección de Dios. Amén. Ese es el segundo paso. Reconocer al Señor. Reconocer los errores, reconocer el pecado que cometemos delante de Dios. Y mire que hace una advertencia en el versículo 13, diciendo, líbrame del orgullo. Acuérdese que el orgullo fue lo que mató ¿a quién? Al ángel maravilloso Luzbel. Se llenó de orgullo porque estaba ahí al lado del Padre y quiso ser como el Padre. Eso fue lo primero que llegó a su corazón y por eso fue echado de los cielos. Entonces el salmista aquí dice, líbranos del orgullo. Al orgulloso, dice su palabra, al altivo, Dios lo mira de lejos, de lejos. Dios no quiere nada con los orgullosos. Entonces que el Señor nos ayude este 2018 a reconocer nuestros errores y a caminar bajo su palabra en el nombre de Jesús. Amén. Y el tercer paso, versículo 14. Tú eres mi Dios y mi protección, dice el salmista. Tú eres quien me defiende. Recibe pues con agrado lo que digo y lo que pienso. Y este tercer paso es exaltación, adoración y alabanza al Creador. Amén. Reconocer también, además de reconocer los errores, reconocer al Señor como lo que es en nuestra vida, el dueño de nuestra vida, que nosotros no podemos andar como rueda suelta, sino que es Dios quien dirige nuestros pasos. Amén. Que es Dios quien tiene el control de nosotros y no nosotros de nosotros mismos. Amén. Debemos entonces hablar, abrir la boca para que Dios la llene de todo lo suyo. Y busquemos entonces ahora, por favor, Ezequiel 1:22. Ezequiel también, en su visión y en su proceso, Dios le habló de expansión, aún en medio de la dificultad. Ezequiel fue ese profeta que usó Dios en el tiempo del cautiverio, es decir, cuando el pueblo de Dios por desobediencia fue llevado por los babilonios, 70 años de cautiverio, y allí fue donde se formó, donde Dios levantó a Ezequiel. En medio de ese levantar de Ezequiel, Dios le mostró, dice que una visión en el río Quebar. En el río Quebar. Y esa visión específica, miren, unos apartes de ella. 1:22. Por encima de las cabezas de estos seres había algo muy brillante, parecido a una cúpula de cristal. Así define él la expansión. Algo muy brillante.
por encima de los seres, como una cúpula de cristal. Y empieza entonces a decir y a describir Ezequiel todo el contenido de algo especial, el firmamento, la expansión. Y nos dice, debajo de esa cúpula los seres se movían y extendían totalmente dos de sus alas para tocarse entre sí, lo que causaba un ruido muy fuerte semejante a un mar embravecido. Y cuando se detenían, cerraban sus alas. Mientras tanto, con sus otras dos alas se cubrían el cuerpo. Entonces podía oírse por encima de la cúpula un fuerte ruido, como si allí estuviera acampando un gran ejército. Era como oír la voz del Dios Todopoderoso. Entonces, estar en el proceso de expansión es oír la voz del Dios Todopoderoso. Es escuchar la voz de Dios en medio de nosotros, de su pueblo. Pero hay gente que le molesta, que no soporta el oír la voz de Dios. ¿Se acuerdan cuando Moisés hablaba con el Señor? Cuando Dios llegaba al campamento, ¿qué pasaba? Empezaban a escuchar la voz de Dios como trueno y le decían, no lo soporto. Moisés, vete, sube allá y deja hablar con él, porque no soportamos. Que Dios nos ayude. Amén. Porque en este 2018 la voz de Dios se va a escuchar en este lugar. Amén. En este 2018 la voz de Dios se va a escuchar. Amén. Que nuestros oídos estén afinados en el nombre de Jesús para oír la voz de Dios. Amén. Y que no nos pase como el pueblo de Israel, que en un tiempo estuvo, no lo soporto. Amén. Y sigue diciendo, versículo 26, sobre la cúpula de cristal había una piedra preciosa que tenía la forma de un trono. Sobre ese trono podía verse la figura de un ser humano. De la cintura para arriba brillaba como el metal derretido. De la cintura para abajo brillaba como el fuego. Era como ver el arco iris después de un día lluvioso. Amén. Mire la descripción que hace Ezequiel de la expansión de Dios. Entonces me di cuenta que estaba contemplando, miren, hasta allí, solo cuando eso dijo Ezequiel, entonces comprendí. Ay, Dios mío, entonces entendí, me di cuenta de que estaba contemplando a Dios en todo su esplendor. Amén. Y me dice, y me arrodillé hasta tocar el suelo con la frente en actitud de adoración. Y entonces escuché una voz que me hablaba. Y era la voz de Dios. Y oí que me decía, Ezequiel, hombre mortal, levántate, que quiero hablar contigo. En ese momento sentí que algo dentro de mí me hacía levantarme y pude oír que Dios me daba este encargo. Resulta que el ver y oír la presencia de Dios implica un encargo, una misión. No es para que nos quedemos calladitos y sentaditos aquí. Amén. Esto implica una misión. Nosotros somos el Ezequiel de este tiempo. Amén. Y mira el encargo de Dios. Tú, Ezequiel, llevarás de mi parte un mensaje a los israelitas, a los que han de ser salvos, a los hijos de la casa, a los hermanos. Son un pueblo muy desobediente. Ahí está, primera característica. Predomina la desobediencia. Se parecen, miren, a las naciones que no confían en mí. Fuerte. Somos el pueblo de Dios, pero nos parecemos al mundo. Ay.
Amén, amén. Tanto sus antepasados como ellos y sus hijos son muy rebeldes, necios e incorregibles. Ahí está. A este pueblo con estas características es que nos van a enviar. Amén. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Sí que te tocan huesos duros de roer. Pero en el nombre de Jesús. Pero mire lo que Dios le dice: te envío allí. Estas son las características de esta gente. Mire, pero mire lo que sigue diciendo el Señor: voy a enviarte a ellos para que les digas lo que yo quiero que hagan. Últimos tiempos. Amén. La última oportunidad. Se está cerrando el telón. Es muy posible, le dice a Ezequiel, te hago la advertencia, es muy posible que no te hagan caso, pues son muy rebeldes otra vez. Pero no te preocupes, oye, no te preocupes. Si no te hacen caso, sigue hablando la palabra del Señor. No, que no me escuchó, no, que se siguió yendo para la fiesta, no, que se siguió yendo para la casa, para el otro lado, que se siguió, ay, que el hijo sigue peleando, que... Hermano, aquí dice Dios, no te preocupes. Sigue esparciendo la semilla, sigue hablando, sigue haciendo el encargo. Lo importante es que se den cuenta de que no les ha faltado quien les hable de mi parte. Amén. ¿Ya comprendes? ¿Por qué entonces encaminando bajo la nube de Jehová este 2018 no va a faltar palabra de Dios? Amén. No va a faltar la palabra. En el nombre de Jesús no va a faltar la palabra. Para que no haya excusas de que no hablaron, de que a mí no me dijeron. Amén. Y sigue diciendo: y aunque te parezca que estás rodeado de espinas o en medio de alacranes, ojo, para ahí es donde vamos. Mire que están siendo advertidos. Amén. Aleluya. La misión, ustedes sí se acuerdan del programa, ¿cómo era ese programa? Misión Imposible. Misión Imposible, ¿se acuerdan? En cada capítulo llegaba un mensaje y aquí tienen, esta es su misión. Si deciden aceptarla, ¿de acuerdo? Si deciden aceptarla, bien. Entonces, esta es la misión. Pero Dios te está diciendo, oye, no va a ser fácil. Vas a estar rodeado de espinas, dice, y aunque te parezca, ojo, aunque te parezca que estás rodeado de espinas o en medio de alacranes, tú no les tengas miedo. Ni te espantes por lo que te digan. Entonces, estas espinas y estos alacranes van a hablar, van a decir, van a comentar, te van a injuriar. Amén. Pero tú no tienes por qué tenerles miedo, dice la palabra. Ni tampoco te tienes por qué espantar. Dice, ni por la cara que te pongan. Entonces te van a poner mala cara, mi hermano. Te van a poner cara de qué? No cara de felicidad, no carita feliz, sino cara de grosero, ¿ah? Cara de enojado, cara de trueno. Pero no importa, dice el Señor. Ellos son muy rebeldes, ojo, pero tú no seas como ellos. Advertencia. Al contrario, obedece siempre todo lo que yo te ordeno. Amén. Amén. Entonces la provisión de Dios, la palabra del Señor no va a faltar en este 2018. Amén. En medio de la misión, de la comisión que Él te está enviando. Amén. Pero vas a un lugar especial con espinas y alacranes que hablan y que ponen cara. Amén. Pero no hay que tenerles miedo, dijo Dios. Amén. No hay que tenerles
Ni miedo ni nos tenemos que espantar, porque los ángeles nos van a rodear. Amén. Porque el ejército de Dios va a estar con nosotros. El respaldo del Señor va a estar con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Y entonces aquí Ezequiel, vamos a volver un momentico al 20, donde leímos 22, 1:22. Sí, 22, donde dice parecido a una cúpula de cristal. Hablando de la expansión, él la asemeja a una cúpula de cristal. Yo me imaginaba, ¿se acuerdan los pisapapeles esos que tienen una bolita de cristal y la casita o el muñeco de nieve dentro y tú lo mueves y algo así, ¿cierto? Eso es la mano de Dios sobre nosotros. La mano de Dios sobre su pueblo en este 2018. Eso también es expansión. ¿Y por qué? Y el ejemplo es como la atmósfera. Recordamos que la Tierra tiene varias capas, entre ellas la atmósfera. ¿La atmósfera qué es? Es un conjunto de gases que rodean la Tierra, pero tienen una misión especial. Ese conjunto de gases impiden que los rayos del sol penetren directamente a la tierra para evitar que nos dé cáncer, para evitar que nos muramos chamuscados, ¿cierto? Uno, impiden que penetren los meteoritos, las rocas, los elementos que dañen la tierra. Y si penetran en el trayecto, se consumen. Amén. Entonces, esa cúpula de cristal, llamada expansión también, impide que a los hijos de Dios de caminando bajo la nube de Jehová en este 2018 penetren meteoritos, rocas y elementos que vayan a dañarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Y va a ser que nos protejan de tal manera que logremos extendernos, desparramarnos. Amén. El universo está en expansión y nuestra vida también está en expansión. Año nuevo, vida nueva. Y por eso Dios nos está insistiendo. Romanos 12:2. Dios nos está insistiendo en esta palabra. Romanos 12:2. ¿Alguien la lee, por favor, en la versión Reina Valera? Romanos 12:2. ¿Se acuerdan que ahorita leímos en Ezequiel? Dios le decía a Ezequiel, mira, el pueblo de Israel es rebelde y se parece a los del mundo. Y aquí en Romanos 12:2, Dios nos está invitando a esto, a la vida nueva, a la nueva vida. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Es lo primero que nos está diciendo. Oye, ya basta de vivir como veníamos viviendo, como todo el mundo, como el montón. Tenemos que dejar de ser como los del montón. Amén. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Amén. Entonces la invitación de Dios a este año nuevo 2018 es a tener una vida nueva, una vida de abundancia, un cambio de mentalidad. Como dice, por favor, hermano Luis, la versión Reina Valera. No os conforméis en este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Amén. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Entonces Dios nos está diciendo aquí, no te puedes conformar. ¿Por qué te tienes que conformar con la enfermedad? ¿Por qué te tienes que conformar con la escasez? ¿Por qué? ¿Quién dijo eso? Que te tienes que conformar con lo poquito, con lo pequeño. Cuando Dios está diciendo, renueva tu entendimiento, porque yo tengo más. Yo tengo más
para entregar. Amén. Y busquemos 2 Corintios 4:8, por favor. Entonces es mentira del diablo que nosotros no podemos cambiar. Es mentira del diablo que nosotros no podemos tener cosas mejores. Amén. Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y dice 2 Corintios 4:8, por eso, aunque pasamos por muchas dificultades, no nos desanimamos. Tenemos preocupaciones, pero no perdemos la calma. La gente nos persigue, pero Dios no nos abandona. Nos hacen caer, pero no nos destruyen. Amén. Si estás pasando por batallas, si estás caído, si tienes preocupaciones, déjame decirte que estás en el proceso. Amén. Pero no has caído, no estás destruido y Dios está en el asunto. Amén. Y sigue diciendo, a donde quiera que vamos, todos pueden ver que sufrimos lo mismo que Cristo. ¿Y qué sufrió Cristo? Persecución, vituperio, lo escupieron, ¿qué más? Lo desnudaron, lo agredieron, ¿cierto? Y lo hicieron sufrir completamente, ¿verdad? Lo maltrataron sus manos, sus pies. Igual que Cristo, sufrimos. Y que por obedecerlo estamos siempre en peligro de muerte. Y dice, pero también pueden ver por medio de nosotros, y ahí está, que Jesús tiene el poder para dar vida a los muertos. Entonces la circunstancia que estás viviendo, déjame decirte, es la plataforma perfecta para que otros puedan ver, para que el mundo pueda ver que Jesús tiene poder para levantarte de esa dificultad. Amén. Que Jesús tiene poder para dar vida sobre lo que está muerto. Amén. Llámese como se llame. Amén. No podemos entonces tirar la toalla, hermano. No podemos desfallecer y no podemos mirar atrás. ¿Por qué? Aquí seguimos. Versículo 17. 16, sí, ahí mismo, 4:16. Por eso no nos desanimamos, aunque nuestro cuerpo se va gastando, nuestro espíritu, ¿qué va pasando con él? Cobrando fuerza. Amén. En este 2018 vamos cobrando fuerza en el nombre de Jesús. Y las dificultades que tenemos, ¿cómo hay que decirles que son? Pequeñas. Enfermedad, hay que decirle, tú eres pequeña. Amén. Dificultad, tú eres pequeña. Amén. Escasez, tú eres pequeña. Amén. Amén. Tú eres pequeña. Y dice, además de pequeña, no vas a durar para siempre. Amén. Tú tienes un tiempo límite. Amén. En mi vida tienes un tiempo límite. Decláralo. Amén. Enfermedad, dificultad, escasez, problema, dificultad, soledad, dolor, angustia, llámese como se llame, tú eres pequeña. Y tú tienes tiempo límite en mi vida, en el nombre de Jesús. Y remata diciendo, se me perdió, 4:16, y remata diciendo, pero gracias a ella, ¿qué pasará? Gracias a ese proceso y a esa dificultad, ¿qué pasará? Dios te llenará de la gloria que dura para siempre. Amén. Una gloria grande y maravillosa. La versión Reina Valera dice, porque esta leve tribulación momentánea producirá en vosotros un cada
vez más excelente peso de su gloria. Amén. Me encanta, yo la tomé para mi vida, tómala para tu vida en el nombre de Jesús. Esta leve tribulación momentánea va a producir en mi vida un cada vez más excelente eterno peso de su gloria. Amén. Y así es que nos podemos desparramar. Amén. Porque no hay dificultad que pueda impedir el mover y el poder de Dios sobre nosotros. Porque no hay oscuridad, soledad, dolor, angustia, persecución, tribulación que pueda impedir la esperanza y el nacer del Señor sobre nuestra vida. Porque, como dice esa canción, aquello que parecía, ¿qué? Imposible. Aquello que parecía ser nuestra muerte, Jesús lo convirtió en vida. Cambió nuestra suerte. Amén. Cambió nuestra suerte. Y ahora somos llamados milagros de Dios. Amén. Milagros de Dios. Estamos en la tierra de los vivientes. Y mientras vivamos hay esperanza. Mientras tengas vida, tienes esperanza en Cristo Jesús. Y quiero cerrar con esta palabra, Habacuc. ¿Se acuerdan el sufrimiento de Habacuc? La tristeza, el dolor, la dificultad de Habacuc, pero la entendió. Hasta que comprendió y empezó a cantar al Señor. Se quejaba, pero en versículo 3, ¿se acuerdan? Una vez compartimos esto, hasta el día en que Habacuc compuso una canción, un cántico nuevo al Señor. Y allí en ese cántico nuevo dijo, mire, ¿sabe qué? Yo no puedo tener 5 en el bolsillo. Yo no puedo tener la nevera en ayuna. Mire, a mí me importa si en el banco no hay nada, si tengo el saldo en rojo. Eso dijo Habacuc. A mí me importa si tengo las cuentas en rojo, si debo esta cosa o debo la otra. Jehová es mi fortaleza. Amén. Jehová es mi fortaleza. Y dice Habacuc, mire, versículo 17, aunque no den higos las higueras, ni den uvas las viñas, ni aceitunas los olivos, aunque no haya en nuestros campos nada que cosechar, aunque no tengamos vacas ni ovejas, ¿qué dice Habacuc? ¿Siempre qué? Te alabaré con alegría. Siempre te alabaré con alegría porque tú eres mi Salvador. Amén. Aunque no haya nada. Aunque ahora mismo estemos en el desierto pelado. Aunque estemos durmiendo en el suelo. Siempre te alabaré. Porque tú eres mi Salvador. Amén. Y sigue rematando Habacuc, declarando esta palabra poderosa. Dios mío, tú me das nuevas fuerzas. Entonces, si no hay ninguna fuerza, si nos cansamos, si desmayamos, este 2018 las fuerzas vienen de Dios. Amén. Este 2018 nos recargamos las baterías con la fuerza de Dios. Y sigue diciendo, me das la rapidez de un venado. Explicábamos esto, la rapidez de un venado. ¿Y saben dónde viven los venados, verdad? En las montañas rocosas altas, para que no se lo coman los chacales ni los lobos. Ellos tienen la habilidad de vivir en esos lugares donde se desquebrajan las piedras. Pero ahí viven ellos. Dios les dio esa habilidad. ¿Sabes? Ahí donde otros no han llegado, tú vas a llegar. Donde otros no han construido, tú vas a tener la habilidad. En el nombre de Jesús. Amén. Él te va a dar la rapidez de un venado. Esto nos habla de eso, de creatividad y de habilidad. Mira que dice la rapidez, porque esa es otra característica de ellos. Hábiles para escalar. Dios te va a dar la habilidad para escalar en lo que tú sabes, en lo que tú tienes, en el talento que tienes. Aunque no haya nada hoy, Dios te va a dar esa habilidad en el nombre de Jesús. Y sigue diciendo, remata Habacuc diciendo, y me pones en lugares altos. Amén. Porque es que en los lugares altos es donde habita Jehová. Amén.
Y nosotros estamos siendo diseñados o fuimos diseñados para habitar con Él. Amén. Entonces el diseño divino te impide vivir cerquita al mar, a nivel del mar. Nosotros tenemos que aprender a vivir en las alturas, en las cimas donde Dios nos quiere. Amén. Pero hay que llegar y trabajar en esos pasos. Amén. En el nombre de Jesús lo vamos a lograr este año. Lo declaramos, lo creemos y creemos que esa palabra profética declarada por el Señor en esta iglesia caminando bajo la nube de Jehová se hace una realidad en nuestra vida. Amén. En el nombre de Jesús de Nazaret. Nos levantamos, nos colocamos de pie, le damos la gloria y la honra al Señor. Amén. Gloria al Padre. Gloria al Padre. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias por tu cuidado. Gracias por tu respaldo. En el nombre de Jesús. Aquí estamos tus hijos. Aquí están nuestras vidas. No sabemos en qué condiciones tú sí la conoces. No sé si estamos como Habacuc, si estamos como Ezequiel en la etapa del cautiverio, o como Habacuc sufriendo porque no hay nada. No sé si es que no hay vides, que no hay vacas, que no hay ovejas, que no hay fruto, pero siempre te alabaremos, Señor. Hemos escuchado esta palabra y hoy en el nombre de Jesús la guardamos, la atesoramos en la mente, en el corazón y en el espíritu. Declaramos este 2018 un año de cumplimiento de promesas, un año especial, un año de expansión, un año de la gloria de Dios sobre las vidas y las familias en este lugar. Hemos entendido, Señor, que expansión es tu plenitud, que expansión es tu gloria y que quieres que nos extendamos, Señor, a lado y lado. Permítenos, Espíritu Santo, seguir tus pasos, ser obedientes en este 2018, ser obedientes a tu palabra, no apartarnos a derecha ni a izquierda. Permítenos reconocer nuestros errores, nuestro pecado, y permítenos también reconocer que eres el Señor de nuestra vida, que eres el Dios de nuestra casa, el Dios de nuestra familia. Dios, delante de ti colocamos en esta hora toda carga, toda angustia, toda preocupación, toda depresión, todo lo que acongoja, todo lo que impide ver la gloria tuya. Delante de ti están las cargas de mis hermanos. Delante de ti están las preocupaciones nuestras. Porque sabemos que eres un Dios de poder, que eres un Dios de fortalezas. Y que así como lograste llevar a Habacuc a las alturas, a vivir en alturas, a tener habilidad, con nosotros también lo harás. Porque así como respaldaste a Ezequiel en esa misión, con nosotros también lo harás. Porque así como respaldaste a tu Hijo Jesucristo en el proceso de establecer su reino o tu reino aquí en la tierra, a nosotros nos vas a respaldar. Te adoramos, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús y te damos muchas gracias. Declaramos que en esta hora se va fuera de nuestra vida todo lo que impide ver la gloria de Dios. En el nombre de Jesús se va fuera toda enfermedad. Se da fuera toda preocupación. Todo lo que, oh Dios, ha impedido que los ojos puedan ver espiritualmente y puedan ampliarse, en el nombre de Jesús se va. Declaramos libertad de Cristo en la mente, en el cuerpo y en el espíritu. Todo lo que rodea a las familias, todo espíritu contrario que ha estado impidiendo el mover de la gloria de Dios, en el nombre de Jesús, tiene que irse. En el nombre de Jesús. Señor, gracias por tu presencia y por tu respaldo en este lugar. Bendecimos esta casa, bendecimos este lugar, porque es casa de Dios y puerta del cielo. En el nombre de Jesús. Ministra, Espíritu Santo,
cada vida y cada ser. Ministra cada vida y cada ser. Todo cansancio en el nombre de Jesús se tiene que ir. Toda depresión en el nombre de Jesús se tiene que ir. Toda soledad en el nombre de Jesús se tiene que ir. Toda enfermedad, toda dolencia en los huesos, toda dolencia en la cabeza, en la columna, en la cadera, en el nombre de Jesús se tiene que ir. Tu Espíritu Santo ministre en esta hora cada vida y cada corazón. Te adoramos, Señor. Te bendecimos. Te bendecimos, Espíritu Santo. Haz lo que tengas que hacer. Tu gloria está aquí. Tu gloria está en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Damos la gloria al Señor. Amén.